llama Introducción a la prótesis fija. Y aquí vamos a ver y desarrollar todos los componentes de una prótesis, vamos a dar ciertos conceptos, vamos a abarcar la parte de clasificación, cómo se clasifica la prótesis fija, de qué tipo de materiales uno puede confeccionar, y vamos a ver algo de diseño y los componentes de una estructura metálica para finalizar. Bueno, primero, como siempre, vamos a lanzar la primera pregunta, que es ¿qué es prótesis fija? ¿Ya? Primero vamos a desarrollar este concepto diciendo que una prótesis es todo componente, ya sea o hecho de algún tipo de material, que va a reemplazar la función, va a reemplazar la anatomía y va a reemplazar, en el caso de la prótesis fija sobre dientes, la estética de algo que nosotros ya hemos perdido. Entonces, bajo este concepto, nosotros vamos a decir que la prótesis fija está compuesta por varios elementos, y uno de ellos es el elemento biológico, que está compuesto por el diente propiamente tal, que este puede ser vital o puede estar desvitalizado, dependiendo al procedimiento que uno vaya a realizar y a cómo uno se encuentre con la situación clínica. El otro componente importante es el elemento mecánico. ¿Por qué mecánico? Porque es la parte que va a ser de armazón propiamente tal de una prótesis fija, que puede ser plural o puede ser unitaria. Y este elemento mecánico está representado por la cofia o el casquete, ya sea de metal o ya sea de cerámica. El otro componente importante que nosotros debemos considerar es el elemento estético, que está representado por la cerámica, por la resina o por cualquier otro tipo de material que nosotros vayamos a utilizar al momento de devolver la naturalidad de la estructura que se ha perdido. Entonces, volviendo hacia atrás, podemos decir que una prótesis está compuesta por tres elementos: el elemento biológico, representado por el diente; el elemento mecánico, representado por la estructura propiamente tal, que puede ser metálica o con un núcleo reforzado; y el elemento estético, que está hecho de un material, ya sea de cerámica o de resina u otro que exista en el mercado. Ahora vamos a clasificar a la prótesis fija, y para ello vamos a tomar 3 puntos. El primero lo vamos a clasificar en cuanto a su extensión, que podemos tener prótesis fijas parciales o completas. En el caso de prótesis fijas parciales pueden ser las coronas de 3/4 o las coronas unitarias, y las completas donde están compuestas por un muñón y la corona rodea totalmente la estructura biológica o el elemento biológico. La vamos a clasificar también en cuanto a su número, que puede ser singular o unitaria, o puede ser plural, como en el caso de estas estructuras. Al decir singular, yo me refiero a que no existe existe solamente una sola corona. Y al decir plural, estoy hablando de la prótesis, el conector y su intermediario. También vamos a hablar del material. En cuanto al material, podemos encontrar prótesis confeccionadas de núcleo de circonio, como en este caso. Esta es una prótesis fija plural,
compuesta por intermediarios, por las inserciones y los conectores, que tiene un núcleo reforzado de cerámica, perdón, de circonio. O en el caso otro, que es una prótesis fija que está compuesta por resina. Esos son los materiales que nosotros podemos encontrar y mediante los cuales podemos confeccionar o indicar una prótesis fija. Ahora, la otra pregunta que nosotros tenemos que responder es ¿qué se le pide a una prótesis fija? ¿Qué es lo que nosotros queremos de una prótesis fija? Primero, que sea fija, que se mantenga en el diente y que no se mueva. Lo primero. Pero más allá de todo eso, nosotros queremos que tenga buenos contornos, y con contornos me refiero a toda la forma que tiene el diente, que pueda ser capaz de interactuar con la parte biológica que son los tejidos periodontales, que no los tenga que invadir, que tenga que ser tan natural que uno al mirarlo no pueda notarlo. También tiene que tener una forma, tiene que reproducir la forma natural del diente perdido. Además de la forma, tiene que tener un buen volumen para que pueda ser representada en el caso de los sectores posteriores, lograr una excelente oclusión y establecer las fuerzas. Y en cuanto a la anatomía, nosotros queremos que reproduzca hasta el mínimo detalle para que se asemeje a lo natural. Y esto lo podemos conseguir generalmente con el material cerámico, donde se le aplican tintes y se le hace una serie de procedimientos para que pueda llegar a reproducir la anatomía exactamente igual al natural. Si podemos ver acá, estamos viendo la interacción que existe entre todos esos elementos que nosotros ya mencionamos con el periodonto, donde nos demuestra tanto la función, nos devuelve la función, nos devuelve la estética y nos devuelve principalmente lo que nosotros hemos perdido. Ahí podemos ver más fotos donde observamos la interacción que existe de todos estos elementos que nosotros he mencionado y que son importantes a la hora de confeccionar una prótesis y hacer el diseño. Si nosotros no consideramos todos estos elementos, ténganlo por seguro que siempre va a existir un grado de fracaso o vamos a tener una mala experiencia con lo que terminamos de hacer. Entonces, si nosotros consideramos la parte biológica, la parte mecánica como elementos individuales y a la vez que trabajan en conjunto, vamos a poder llegar a algo como esto. Ahora bien, vamos a hablar sobre las prótesis fijas unitarias y la prótesis fija plural. En la prótesis fija unitaria generalmente no hay mucho problema, es mucho más sencilla de confeccionar dependiendo a la estructura remanente dentaria que nosotros tengamos, y mucho más si solamente va a ser en un solo lugar, ya sea que el diente haya sufrido un proceso carioso o haya pasado por alguna etapa de enfermedad periodontal donde haya tenido que comprometer algún tejido dental. Lo que vamos a encontrar es una prótesis fija de sustitución o una prótesis fija periférica total, que en este caso vendría a ser la corona total, y que ésta puede ir sobre un muñón natural
en este caso sobre una preparación biológica natural o, una que se ha reconstruido. En el caso de que se hubiese reconstruido, perdón, en el caso de que se hubiese perdido estructura dental, nosotros podemos reconstruir esa estructura para lograr un anclaje, que en este caso podemos reconstituirla con la confección de un sistema de espiga-muñón, que en el primer caso vendría a ser una espiga confeccionada de forma personalizada o prefabricada. Cuando es personalizada, nosotros tomamos una impresión, o ya sea con cualquier técnica que utilicemos y que posteriormente vamos a desarrollar, la vamos a aplicar y vamos a obtener un muñón que va a ir al laboratorio y que nos va a devolver de esta forma. En este caso es un muñón colado. Aquí tengo otro ejemplo, y que lo vamos a cementar por cualquier medio que vayamos a utilizar. O en este caso donde vemos muñones prefabricados, que vendrían a ser los muñones plásticos de fibra de vidrio, fibra de carbono, versus los muñones colados. En otra oportunidad vamos a hablar de las ventajas y las desventajas de cada uno de estos dos sistemas, pero ahora solamente va a ser algo general. Entonces estamos diciendo que si nosotros perdemos estructura dental y que no es suficiente para poder lograr un anclaje, es necesario siempre reconstruirlo con un perno colado o con un perno de fibra de vidrio para poder posteriormente colocar una corona periférica total. Ahora, ¿cuáles son los elementos que componen una estructura metálica? En primera instancia tenemos el collarete metálico. El collarete metálico, que puede ser cervical o palatino, es una zona que va a reforzar a la estructura metálica y que actúa como una viga de refuerzo o una viga estructural para la resistencia de la cofia metálica. O sea, le dan solidez a la estructura en lugares donde existe mayor cantidad de puntos de contacto, donde la fuerza se concentra mucho más. Para eso nosotros confeccionamos un collarete metálico que puede ser cervical o palatino. En el caso de que fuese cervical, se tiene que tomar ciertas consideraciones con la parte estética, viendo el biotipo periodontal, si va a ser grueso o fino, la línea de la sonrisa, si es alta o baja, y todas esas consideraciones que posteriormente nosotros vamos a ir desarrollando. Pero lo que hoy quiero que entiendan es que el collarete metálico nos da solidez estructural y nos da resistencia, y actúa como una viga al momento de realizar la estructura mecánica o el elemento mecánico. Simplemente quiero que entiendan eso. Luego tenemos la cofia propiamente tal. En el caso de la prótesis fija, de una prótesis fija plural, tenemos la cofia, que es el elemento mecánico, que está compuesto por el collarete palatino cervical, el conector, que de acuerdo a nuestro diseño y a la cantidad de inserciones que nosotros vayamos a utilizar, tiene que tener un cierto grosor, una cierta distancia y contornos y ciertos contornos. En este caso tiene el contorno, jamás el conector debe ir en contacto con la papila interdental, sino que debe simularla y rodearla. Nunca debe generar un grado de compresión. Ahora, en cuanto al tamaño,
en cuanto al tamaño y al grosor del conector, va a depender del área y de la cantidad de inserciones que nosotros vayamos a confeccionar. Por otro lado, también tenemos el intermediario. El intermediario que vendría a ser el diente que nosotros vamos a sustituir, que tiene un diseño que va a simular la estructura que se ha perdido, es decir, que va a descansar sobre el tejido blando que nosotros vamos a ir trabajando poco a poco con el provisional. Lo que quiero que entiendan es que todos estos componentes de la prótesis fija se van a ir desarrollando minuciosamente a lo largo de todo este curso, ¿ya? Pero para darles una presentación de lo que se hace en prótesis fija, qué elementos se utilizan, qué terminología utilizamos y cuándo la vamos a aplicar, es esta clase que les he presentado hoy. Gracias.